Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los hermanos de Christ Our Savior en Winfield. En esta mañana vamos a estar compartiendo el mensaje con toda la comunidad de aquí de Aurora, pero también con nuestros hermanos en el Señor Jesucristo que se reúnen en la iglesia Christ Our Savior en Winfield. Un saludo muy cordial de parte de todos nosotros hacia ustedes. Y vamos a estar haciendo este mensaje cada domingo por los próximos 3 domingos. La lectura para el día de hoy es una lectura muy importante. La lectura está basada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 10, del 34 al 42. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Palabra de Dios. Estas palabras del Señor Jesucristo son fuertes, son palabras que en realidad no quisiéramos oír. Son palabras que son difíciles de digerir, principalmente cuando dice que no ha venido a traer paz, sino espada. Y la pregunta en nuestra mente surge, ¿qué quiere decir? Esto se contradice con todo lo demás que habla el Evangelio. Y en realidad hoy vamos a tocar este pequeño tema, porque suena como contradicción, ya que cuando Jesucristo, recuerdan, estaba a punto de venir a esta tierra y el ángel se le aparece a los pastores, una de las palabras de los pastores hacia el mensaje o el nacimiento del Señor Jesucristo era, Lucas capítulo 2 versículo 11 dice, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y aquí es donde viene el punto, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Leemos esta palabra de Dios y vemos la otra cuando dice el Señor Jesucristo que no ha venido para traer paz. Suena contraproducente, ¿cómo es posible? Mira lo que dice Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez este elemento de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, mira lo que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, hablando acerca del Señor Jesucristo. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Príncipe de paz. El Señor Jesucristo es príncipe de paz. Efesios capítulo 2, versículo 14, dice así, porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Y la lectura de hoy suena otra vez a tipo contradicción, pero no lo es. No lo es, porque todos conocemos y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Sabemos que tenemos paz con Dios por medio de Él. Por medio de Jesucristo y por medio de la paz que viene al recibir el perdón de pecados y la promesa de vida eterna que Él ha prometido. Nosotros tenemos paz con Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. La razón por la cual Jesucristo viene a esta tierra es para hacer las paces entre todos nosotros y el Padre. El Señor Jesucristo viene a traer esa paz. Él es la paz de nosotros. Y la lectura de hoy, cuando nos dice que no ha venido a traer paz, sino guerra o espada,
se está refiriendo a unos aspectos muy importantes y les invito a que nos pongamos, que aquí nos enfoquemos un poquito. De hecho, el mismo Jesucristo nos dice, voy otra vez, la paz les dejo, lo hemos escuchado en muchas lecturas, ¿verdad? La paz les dejo, mi paz les doy. Pero aquí viene la clave para entender esto. El Señor Jesucristo dice, yo no la doy como el mundo la da, como el mundo la da. Jesucristo dice en la lectura de hoy, yo no he venido a traer paz a esta tierra. Tierra y mundo es sinónimo. Tierra y mundo es lo mismo. Tierra, en el aspecto de la lectura de hoy, se refiere al mundo de pecado. Es bien importante que sepamos diferenciar esto. Por eso el Señor Jesucristo dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como la tierra la da. Jesucristo dice, yo no he venido a traer paz a esta tierra. Yo no he venido a traer paz a este mundo. Pero está refiriéndose al tipo de paz que todo ser humano tiene sin Jesucristo. El tipo de paz que todo ser humano tiene sin Jesucristo es una paz ficticia. Una paz que solamente busca los intereses de cada uno. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el tiempo de los romanos, se llamaba de la famosa paz romana. ¿Alguna vez escucharon esto? La paz romana. La paz romana significaba en el tiempo de Jesucristo que todos aquellos pueblos que querían vivir en paz tenían que someterse al imperio romano. Entonces, donde quiera que ellos llegaban a pueblos nuevos, decían que imponían o implantaban la paz romana. ¿Cuál era la paz romana? Si no quieres morir, si no quieres perder tu familia, es importante que dejes que nosotros gobernemos. Y esa era la forma en la cual ellos utilizaban la paz, la palabra paz. Entonces aquí el Señor Jesucristo, cuando dice, yo no he venido a traer paz a esta tierra, se está refiriendo al tipo de paz que está fuera de Jesucristo. A la paz que solamente busca intereses personales. Pero esa es una paz de esta tierra, de este mundo, una paz ficticia. Ahora voy a volver a leer Juan 14, 27. Miren, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo, ahora lo podemos entender, o sea, la tierra la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. Querido hermano y hermana, efectivamente, Jesucristo no ha venido a traer la misma paz que el mundo nos ofrece. Es una paz completamente diferente. Una paz completamente diferente a la paz de esta tierra. Jesucristo no ha venido a traer la misma paz que este mundo nos ofrece, o esta tierra. Jesucristo vino a traer la paz que solo Dios te puede dar. Esa es una paz completamente diferente. La paz que solamente Dios con nosotros, o sea Jesucristo, nos puede dar. La paz que no es de este mundo o que no es de esta tierra. Entonces, cuando lean ustedes otra vez la lectura bíblica y que dice el Señor Jesucristo que no ha venido a traer paz a esta tierra, ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? A la paz ficticia, a la paz sin Jesucristo. Y vamos a ver por qué. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 14. Aquí Pablo está hablando y mira lo que dice. Por eso nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo al pueblo de este tiempo en Éfeso, a Colosenses? Les está diciendo que qué bueno que van a la iglesia y se reúnen para escuchar la palabra. Eso es lo que está diciendo. Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto, fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos en luz? Tú y yo. Todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos sido santificados por la proclamación de su palabra, o cuando pasamos a la Santa Cena y tomamos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre.
Mira lo que dice, otra vez voy a volver a leer. El Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado, atención aquí, nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Queridos hermanos, la paz sin Jesucristo es una paz en oscuridad. La paz ficticia que el mundo ofrece es una paz que está impregnada de pecado. Esa es a la paz que el Señor Jesucristo se refiere. Pero aquí Pablo nos está diciendo a ti, a mí, que a todos aquellos que hemos sido santificados con su palabra, nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. A la paz que solamente se puede recibir a través del Señor Jesucristo. En quien tenemos, dice la lectura, redención por su sangre y el perdón de los pecados. Querido hermano y hermana, sé que estos son lectura tras lectura y de repente pudieras perderte un poquito, pero te invito a que continúes aquí, porque mira lo que dice la lectura que nos acaba de decir, con este énfasis de la paz, nos está diciendo que todos los días, así es, todos los días hay una lucha de nosotros contra las personas que viven en esa paz ficticia, en esa paz donde reinan las tinieblas. Es una lucha contra aquellos que siguen viviendo bajo el poder de la oscuridad. El Señor Jesucristo les anuncia a ellos, pero también nos anuncia a todos nosotros, porque así como ellos eran sus discípulos, tú y yo somos también sus discípulos. Todos aquellos que viven bajo ese tipo de paz sin Jesucristo, cuando tú hablas con ellos, vas a encontrarte con cierto tipo de rechazo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tú ya no vives en el reino de las tinieblas. Y lamentablemente, querido hermano, no se dan cuenta. ¿Recuerdan? Están ciegos porque no pueden ver que están viviendo bajo el reino de las tinieblas cuando Jesucristo no está en su vida. Ahora, Jesucristo no ha venido a traer ese tipo de paz ficticia. Jesucristo no ha venido a traer una paz temporal. Jesucristo no ha venido a traer una paz romana. Jesucristo no ha venido a traer una paz que te tiene atrapado, que te tiene arrullado en el poder de la oscuridad. No. Cuando vienes a la casa del Señor, Jesucristo nos da de esa paz. Y esa paz solamente puede venir a través de la proclamación de la palabra, a través del Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón. Ahora, Jesucristo también nos dice que vamos a tener conflictos, que vamos a sufrir rechazo con aquellos que quieren seguir viviendo bajo el control de la oscuridad. En esta lectura de hoy encontramos oposición, encontramos conflicto. Querido hermano, la única manera de evitar conflicto con las personas que no creen en Jesucristo, ¿sabes cuál es? ¿Tienes idea de cómo puedes evitar conflicto con una persona que no cree en Jesucristo? No hablándoles de Él. Si tú no hablas de Él, tienes una paz ficticia, una paz de esta tierra, una paz de este mundo. Pero en el momento en el que pronuncias el nombre sobre todo nombre, el nombre que ante ese nombre se dobla toda rodilla, en ese momento empieza la fricción. En ese momento empieza el problema. En ese momento empieza la incomodidad. En ese momento empieza el rechazo. Hoy día hay iglesias que se autodenominan cristianas y que nunca van a usar este pasaje que estamos leyendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque son palabras que van en contra de las agendas, de su agenda personal de las iglesias. Todo va a estar bien, todo te va a ir bien, no te preocupes, Dios te va a proveer. Tú nada más haz esto y el otro y Dios te va a proveer. Pues no. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos advierte que vamos a tener conflicto, vamos a tener choques, vamos a tener dificultades con las personas que todavía siguen viviendo en la oscuridad.
Es tanta la oposición y el conflicto, queridos hermanos, que se crea en la sociedad o en el círculo familiar, porque eso pasa dentro de nuestro círculo familiar también, que no puedes ir a la iglesia por mucho tiempo. Y esto sé que tú y yo lo hemos experimentado. Tú puedes dejar de ir a la iglesia por mucho tiempo y todo está bien con tu familia. No te van a decir nada. No vayas a la iglesia y todo va a estar bien. Pero si asistes a una iglesia y después de asistir a una iglesia les compartes de tus experiencias, de lo que está empezando a pasar en tu vida, de tu testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, en ese momento viene el rechazo, viene el conflicto. A eso se refiere el Señor Jesucristo cuando dice: yo no he venido a traer paz a esta tierra. Porque la paz del Señor Jesucristo no es una paz ficticia, es una paz donde viene con el reino de los cielos. Cuando una persona habla de Jesucristo y las personas que no conocen al Señor Jesucristo chocas con ellos, se crea un choque entre los dos reinos. Yo no sé si no lo sabías, pero hay un choque entre dos reinos: el reino de Jesucristo y el reino de las tinieblas, el reino del diablo. Y te voy a decir una cosa, querido hermano: lamentablemente, aquellos que viven en el reino de las tinieblas ni siquiera se dan cuenta que son soldados y están defendiendo al reino que lleva a destrucción eterna. No se dan cuenta porque están ciegos, porque piensan que están bien, porque te critican por ir a la iglesia, porque piensan que lo que tú estás haciendo está mal. Pero la misma lectura, el Señor Jesucristo nos anuncia y nos dice lo que va a pasar. Y Jesucristo en esta mañana, con su lectura, nos dice: no piensen que he venido para traer paz. Ahora lo podemos entender, ¿verdad? No he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y aquí hay una referencia importante a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de Dios. La única arma con la que tú puedes luchar contra tus amigos o contra tus familiares es con la espada de la palabra. Porque si te pones a dar explicaciones personales, no va a poder escuchar la palabra de Dios esa otra persona y poder recibir ese cambio que solamente el Espíritu Santo hace a través de su palabra. Jesucristo dice: no he venido a traer paz sino espada. Ha venido a traer la espada de la palabra, con la única arma que tú y yo podemos vencer a los que viven en oscuridad. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto suena muy difícil, ¿verdad? Suena, ¿cómo es posible? Los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, esto que acabo de leer, querido hermano, en la lectura bíblica, en la palabra de Dios, se le llama hipérbole. En otras palabras, se le llama una exageración. Una exageración que hace el Señor Jesucristo va a lo más difícil que se pueda hacer para que te des cuenta que es bien importante. Por eso el Señor Jesucristo nos apunta y nos dice que la hija contra la madre o la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre serán los de su casa, porque quiere llamar tu atención, quiere que no te duermas, quiere que sepas que en el momento en el cual tú empieces a hablar de Jesucristo, vas a recibir rechazo. Y sí, también rechazo de tu familia. También rechazo de aquellos que están viviendo en tinieblas. En otras palabras, cuando eres un discípulo de Jesucristo y empiezas a compartir tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y hace en la vida de tus hijos o de tu esposa, incluyendo cuando compartes esto con tus familiares, se inicia una batalla espiritual. Es importante que estés listo para ese tipo de batallas espirituales. Y la única arma que tú tienes para poder pelear esa batalla es la espada de la palabra. No hay otra arma. No tenemos absolutamente ninguna otra arma.
Porque viene ese choque entre los dos reinos, el reino de Jesucristo y el reino de las tinieblas o el reino del diablo. Y otra vez, lamentablemente, queridos hermanos, esas personas que chocan cuando tú hablas de Jesucristo o que tienen conflicto y te critican porque vas a la iglesia o porque escuchas la palabra de Dios, no se dan cuenta que están defendiendo el reino de las tinieblas. No se dan cuenta porque están ciegos. Ni siquiera se dan cuenta que son soldados y están defendiendo el reino que los lleva a destrucción eterna. Por eso, querido hermano, la importancia de hablarles de la palabra de Dios. Por eso la importancia, aunque opongan resistencia, aunque eso traiga fricción, aunque digan, ¿ya vas a empezar con tus cosas? Mejor cámbiale de tema. Ni de política, ni de religión. ¿Han escuchado una frase así? ¿Por qué? ¿Por qué quieren que le cambies de tema? Porque se lleva a cabo una lucha entre el reino de Jesucristo y el reino de las tinieblas. Por eso. Pero además Jesucristo nos da una promesa, querido hermano. Jesucristo en la misma lectura nos promete y nos da una promesa para ti y para mí. Mira lo que dice. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo, que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Otra vez, voy a volver a leer la última frase. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, a todos los que somos hijos de nuestro Padre Celestial, a todos los que conocemos que la única forma de poder ser salvos es a través de la fe en Jesucristo. Está haciendo otra vez este énfasis o esta hipérbole o esta exageración para que escuches que a pesar de que vas a recibir ataque o vas a recibir rechazo, ahí el Señor está dándote una bendición también. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Todos los que conocemos a Jesucristo. Tú y yo, los que estamos sentados aquí, creemos que Él es nuestro Salvador, somos discípulos de Él. Cualquiera, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. El Señor nos promete que nos va a recompensar. El Señor promete a cada uno de nosotros que nos va a recompensar. ¿Y cuál es la recompensa que recibirán aquellos que reciben el mensaje del enviado? Porque así decía la lectura, ¿verdad? Si a nosotros nos envía, hay una recompensa para nosotros que somos enviados y para el que recibe el mensaje. ¿Cuál es la recompensa? Y les pregunto, queridos hermanos, que recibirán aquellos que escuchen el mensaje del mensajero. Y el mensajero o el enviado eres tú y yo. Cada vez que hablamos, lo que va a recibir y la recompensa que va a recibir es la verdadera paz de Dios. La verdadera paz de Dios. ¿Cuál es la recompensa que recibirán aquellos que escuchen ahora el mensaje del profeta? ¿Quién es el profeta? Todos nosotros. Todos los que hablamos acerca de la palabra de Dios, que incluye la palabra de los profetas. ¿Qué es lo que van a recibir? La verdadera paz que viene de Dios. ¿Cuál es la recompensa que recibirán aquellos que reciban a un justo? ¿Quién es el justo? Cada uno de nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido declarados justos por la obra de Jesucristo en la cruz. El justo eres tú y yo. ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué recompensa va a recibir? La verdadera paz
que viene de Dios. Pregunta: ¿vale la pena compartir el mensaje de Jesucristo? Otra vez, ¿vale la pena compartir el mensaje de Jesucristo a pesar de saber que lo primero que vas a recibir será rechazo y oposición? Sí, vale la pena. Vale la pena. Sí, vale la pena aunque recibas rechazo, porque no te rechazan a ti, rechazan al que te envió. Rechazan al autor y consumador de la fe. Rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Por eso sí vale la pena compartir el mensaje de Jesucristo, a pesar de saber que vas a recibir rechazo, que sí vale la pena. Sí, la respuesta es sí vale la pena, ya que la paz que ofrece Jesucristo es para vida eterna, no es una paz ficticia, no es la paz que este mundo ofrece. La paz de saber que está el Señor Jesucristo contigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la paz que tú y yo tenemos. Esa es la paz que aquellos que rechazan y viven en el reino de las tinieblas también pueden recibir. Por eso estamos invitados a hablar de Jesucristo, a invitar a nuestros familiares, a hablarle a nuestros primos, a nuestros hermanos, para que puedan ellos también ser trasladados de la oscuridad a la luz. Querido hermano, la paz que Él me da de conocer y de saber que he sido perdonado, que todos mis pecados han sido perdonados. Esa es la paz que tú y yo recibimos y la que ellos también pueden recibir. La paz de saber que somos parte de su reino, del reino de los cielos. La paz de saber que Él nos ha llamado hijos. La paz de saber que somos hijos de nuestro Padre Celestial, y la paz de saber que Él nunca nos abandonará, ni en esta tierra, ni en esta vida, ni en la vida venidera. Amén.